Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: ni él pecó ni sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo, y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Cristo. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos.
Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Se enteró Jesús de que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para un juicio, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Nos inclinamos ante la palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento si son tan amables. No sé qué le habrá pasado al Padre Jesús, pero no llegó. Él celebró a las 10:30 en la COBE y a lo mejor ahí lo entretuvieron. ¿Ya llegó? ¿Ya está ahí? Ya está ahí. Entonces ya pueden pasar a confesarse los que se van a confesar. Los domingos 3, 4 y 5 de Cuaresma, la Iglesia nos presenta textos del Evangelio de San Juan que ponen el foco en lo que sucede cuando alguien se encuentra con Cristo. Y como la Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, que de alguna manera es la celebración de nuestro bautismo, es recordar el primer encuentro que tuvimos con Cristo y celebrarlo a todo lo ancho. Entonces la Iglesia nos ayuda a descubrir cada vez a mayor profundidad qué significa que alguien se encuentre con Cristo. Domingo pasado, el episodio de la Samaritana, Cristo el que sacia toda sed. Hoy, Cristo, luz del mundo. Próximo domingo, la resurrección de Lázaro, Cristo, la vida verdadera. Quisiera comenzar con el texto del Evangelio. No lo voy a explicar todo porque nos estaríamos aquí hasta mañana y mañana es festivo, pero sí por lo menos los primeros 7 versículos, porque además están muy mal traducidos. De modo, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que no había luz en el cuarto de los que hicieron la traducción. Este episodio, que es uno de los milagros más famosos de Jesús, porque se trataba de un ciego de nacimiento, lo ha utilizado Juan para elaborar una profunda catequesis sobre lo que significa encontrarnos con Cristo como una nueva manera de comprender el mundo. La ceguera, como muchas enfermedades que aparecen en los textos bíblicos, la ceguera no es solo una enfermedad de los ojos, es simbólicamente algo que afecta a nuestra capacidad para ver la realidad, para juzgar las cosas, para entender a profundidad la vida humana. Y entonces es ciego, según la Biblia, el que no ve las cosas como las ve Dios. Y un poco sobre eso va a jugar el Evangelio con las imágenes de la luz y de este ciego que carece de esa luz. Interesante porque ciego de nacimiento, decía San Agustín, es una referencia al pecado original. Bueno, no le vamos a pedir eso a San Juan, pero es una interesante referencia porque la Biblia sostiene
un mundo que se separó de Dios, que ha roto con la opción de Dios. En ese sentido, todos nacemos en una cierta situación de pecado. No es que el bebé haya cometido algún pecado. Venimos a un mundo separado de Dios. Entonces se podría decir que todos fuimos en algún momento ciegos de nacimiento. Y entonces ahora se nos va a presentar cómo esa ceguera que nos daña a todos, a todo el género humano, que es fruto del pecado, por supuesto, cómo esa ceguera pueda ser superada. Viene una pregunta, y yo me la topo a cada rato en la cultura católica contemporánea, porque le preguntan los discípulos a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que le pasara tal tragedia de estar ciego desde el nacimiento? Mucha gente sigue pensando eso. Cuando a alguien le pasan cosas malas, enfermedades, muertes de seres muy queridos, pérdida del trabajo, qué sé yo, lo que la gente solemos considerar tragedias, ¿no? Y dicen, esto es un castigo de Dios. Y mucha gente me ha tocado toparme con ella. Padre, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué pude yo haber hecho para que Dios me hiciera esto? Bueno, ese no es el Dios de la Biblia. Dios no anda mandando tragedias. Quitémonos esa idea de la cabeza. Algunas personas se imaginan a Dios ahí arriba viendo, a ver, a este le voy a mandar un microbús que lo atropelle, a este un perro que lo mee, y este un cancercito de 5 años, ya después de que se le quite. No, Dios no anda haciendo esas cosas. Somos seres finitos, caducos, sujetos a las leyes de la naturaleza. Las enfermedades vienen de allí, no vienen de Dios. Y también somos víctimas de cosas de la historia, de males que provocan otros seres humanos o que nos provocamos nosotros mismos. Dios no despacha infortunios. Y entonces Jesús inmediatamente les dice, nada de que él o sus padres. Pero luego viene una frase de Jesús que pues se tradujo aquí como es para que se manifestaran en él las obras de Dios. Bueno, es interesante porque esta expresión faneroteta, erga son acciones, pero también se puede traducir como es para que se manifieste. Jesús ya tomó la decisión de curar a ese ciego para que se manifieste como obra Dios. Obrar, obrar que es la palabra ergon, que es la acción, la obra de alguien. Sí se puede traducir como para que se manifiesten en él las obras de Dios, pero también, y creo que es una traducción que nos apunta más en la línea de Jesús, como obra Dios. Como obra Dios, iluminando. No nos fuerza nada, no te obliga a hacer las cosas bien, pero ilumina. El que quiere tomar ese camino lo toma, el que no, no lo toma. Esa es la gran tragedia de la vida humana, ¿verdad que sí? Que Dios no nos fuerza, no nos maneja como si fuéramos un tinglado de títeres. Dios ilumina. Y ilumina a través de su palabra. Por eso es interesante que cuando le preguntan al ciego, ¿qué opinas de ese hombre que te dio la vista? Que es un profeta. No lo llama el Cristo, no lo llama un ángel, profeta. Lo que me dio la vista fue su palabra. Y a eso nos reunimos acá los domingos, ¿verdad que sí? A escuchar una palabra que ilumine, una palabra que nos abra camino, porque todos tenemos un chorro de problemas, un chorro de incertidumbres. Y venimos a escuchar a aquel que es el gran profeta de Dios, la palabra misma hecha carne, para que Él trace rumbo a nuestra vida. Y entonces, ¿para qué nació ciego este? Espérense que será para que en él se muestre cómo obra Dios. Jesús no curó a todos los ciegos que había en su época y en su país. No lo hizo. Curó uno que otro. ¿Pero por qué curó uno que otro? Para dar un mensaje. No solo para aliviar el sufrimiento, la pena de alguien que no ve, o levantar a alguien que no puede caminar, o devolverle el oído a un sordo. Hubo estos milagros, claro que sí, pero Jesús siempre lo hacía para dar un mensaje a la multitud. Yo soy el que te permite caminar hacia una tierra. Y entonces levanta un tullido. Yo soy el que abre tus oídos a una palabra que llena de gozo. Y entonces cura a un sordo y tartamudo.
Yo soy el que te permite comprender a profundidad, no según su apariencia fáctica, lo que la gente piensa por los criterios de moda, sino a profundidad el significado de la historia, luz del mundo. Y luego el versículo 4, ya me doy porque está bien mal traducido. Dice en la hojita que ustedes tienen allí, es necesario que yo haga las obras del que me envió. No dice eso el texto, yo me doy. No sé por qué. Debería prohibirse el consumo de alcohol a los que traducen los textos, porque el texto está en plural. Tenemos que trabajar. No dice tengo que hacer las obras, tenemos que trabajar. Y ya es una reflexión de Juan sobre la acción de la iglesia. Trabajamos con Cristo en las obras del que lo ha enviado a Él. En la obra de salvación, en la obra de iluminación. Y eso es lo que hace la iglesia cuando anuncia la palabra, cuando da catequesis, cuando predica. Anuncia un mensaje que abre los ojos de los ciegos. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Y fíjense que en este versículo 4, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Fíjense que en este versículo como que se nos dan tres ideas, tres acercamientos al concepto de la luz. Primero que nada, que esto es la luz del mundo. Y a lo largo de todo el pasaje se va a mostrar que Él es la luz del mundo. Y en otro pasaje de San Juan también, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en las tinieblas. Entonces, Cristo es la luz. Luego la luz que va a venir al ciego, la luz que Jesús le va a comunicar al ciego. Y entonces comenzará a ver. Y la luz del día. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Y el día es una situación que abarca la historia, que abarca el tiempo. Es cuando los hombres hacemos cosas, es cuando los hombres tenemos nuestra mayor parte de relaciones, ¿no? Claro, también en la noche, sobre todo algunas más divertidas, pero de todas maneras, para los pensadores bíblicos, el día es el momento de la acción, mientras la noche, que además era asociada también a los poderes maléficos, a los poderes diabólicos, la noche es el tiempo de la inacción, porque la gente duerme. Y entonces en la Biblia, el día es la oportunidad de vivir en Dios. Eso es el día, porque vives en la luz, inmerso en la luz. El que rompe con Dios es como si viviera en una noche permanente, y no solo la noche cosmológica, sino vive de tinieblas. En algún pasaje San Pablo dice, nosotros no somos de las tinieblas, sino de la luz. Y en el mismo San Juan, dice Jesucristo en otro de los pasajes, el que es de la verdad viene a la luz. Y ahí quisiera yo fijarme en la segunda lectura, que es precisamente de Pablo, como para profundizar un poco cuál es este día, esta situación existencial de luz en la que Cristo nos ha introducido y en la que podemos vivir plenamente. En otro tiempo ustedes, o sea, nos dice a todos nosotros, fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, esta es la clave, unidos al Señor, son luz. Y entonces, el que es luz, que es Cristo, participa en su propia luz al que no la tiene, que es el ciego. Y empieza a vivir en el día, en una nueva situación que los demás no captan, que no comprenden. ¿Por qué los santos eran tan alegres? ¿Por qué los santos eran tan libres? ¿Por qué los santos eran tan valientes? Vivían en la luz. El que está en la luz no tiene ningún temor. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Este era hijo de las tinieblas porque había sido ciego de nacimiento, o sea, nació en la oscuridad. Pero podemos nacer a la luz, y esto es el bautismo cristiano. Y nos da tres características. Los frutos de la luz son la bondad. Luego aquí traducen como justicia. Está bien traducido porque la palabra es dikaiosine, pero los mexicanos, bueno, en general todo el mundo occidental, entendemos justicia no como lo entendían los judíos, sino como lo entendían los griegos. ¿Qué es la justicia? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, me va a dar una respuesta griega. Dar a cada cual lo que se merece. Esa es la justicia.
Y ese no es el concepto judío, y por lo tanto el que aparece en la Biblia. Porque dar a cada cual lo que se merece, es decir, al que delinque, castigo; al que comete delitos o crímenes, castigo; al que hace cosas buenas para la polis, para la ciudad, una estatua, premios, reconocimiento. En cambio, justicia en la Biblia significa vivir conforme a los mandamientos de Dios, ajustar el propio corazón a una voluntad que no es la mía, es la de Dios. Es lo que los católicos llamamos santidad, la santidad de alguien. ¿Cuándo proclamamos, hoy es San José, ¿verdad? ¿Cuándo proclamamos a alguien santo? Cuando creemos por el testimonio de que lo que ha sido su vida, que vivió totalmente la voluntad de Dios. Entonces, esta es la palabrita que aquí aparece, que si se traduce como justicia, la vamos a entender mal, aunque literalmente está bien traducida. Pero usted cámbiele, siempre que se tope un texto bíblico donde diga justicia, refiriéndose a algo del hombre, tradúzcalo como santidad. Entonces, ¿cuáles son los frutos de la luz? La bondad, la santidad. Y entonces llama la atención: ¿acaso que la bondad no forma parte de la santidad? ¿Por qué la separa San Pablo? Con que hubiera dicho santidad, pues ya está incluida la bondad, de modo que el santo no sea bueno. Pero la bondad, esta palabra que aquí aparece, es la traducción, debería ser hacer el que hace cosas buenas a otros, especialmente a los que no se las merecen. Equivale al concepto de amor gratuito, el agape fraterno de los cristianos, que es amar al que no merece amor, al que me ha traicionado, al que me estafó, al que te bajó la novia, al que hace chismes sobre ti para quedarse con tu puesto en la oficina, a esa persona desagradable que te ha hecho algún daño. Amar a esa persona, eso es lo que se llama bondad. La bondad no es ser bonachón, no es nunca enojarse, no es nunca pegar de gritos, no, eso no es la bondad. La bondad es responder con el bien, siempre, a cualquier circunstancia, a cualquier persona. Hay personas que nos irritan por su manera de ser. No, a lo mejor ni nos han hecho nada, pero nos irritan. Y entonces decimos, ¿por qué me cae re gordo? Pero quién sabe, me cae re gordo. Pero la reacción natural sería apartarse de esa persona, esquivarla. En cambio, el cristiano está llamado a acercarse, haciéndose violencia a sí mismo, y mostrarle un gesto de amor, de bondad a esa persona. Y entonces por eso Pablo la separa, para darle un énfasis, para darle una importancia. Claro que forma parte de la santidad, pero hay que darle importancia especial. Y la verdad, son los tres frutos. La verdad. Hoy ya nadie cree en la verdad. Si ustedes leen la literatura contemporánea, incluso pues videos de YouTube y mensajitos que llegan por las redes, nadie cree en la verdad. Cada uno cree que hay una verdad para cada persona, que la verdad es algo subjetivo y no algo objetivo que está fuera y que podemos o no conocer, pero que nos supera. No, ya nadie cree en ese concepto de verdad. Como decía la profetisa, ni urca, mi verdad. Y lo que importa es mi verdad. Bueno, pues no. A eso le llamaba el Papa Benedicto relativismo. Es decir, ya no hay una verdad absoluta, todo es relativo, lo que te conviene, lo que tú contemplas como bueno y respeta al otro. Es la gran crisis que ha tenido la iglesia anglicana. En la iglesia anglicana se vale todo mientras no perjudiques al otro. Mientras no te metas con el otro, tú vive como te dé la gana. Bueno, pues por eso están ahorita en pleno cisma, ya se está rompiendo la comunión anglicana, ya se separaron los australianos de la iglesia de Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque es un verdadero desorden. No hay una verdad. La verdad no es la que nos ha revelado Dios, o la verdad es fruto de un discurso racional, de una búsqueda del pensamiento humano. Y entonces depende de cada época y de la lucidez grande o pequeña de cada pensador. El que vive en la luz puede dar luz. Ustedes no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Busquen en cambio lo que es agradable al Señor.
que es otro concepto, otra manera de entender la santidad, muy bello. ¿Qué es la santidad? Estar buscando todos los días qué le agrada a Dios ante cada circunstancia. Impresionante, porque una vez creado este ámbito de la luz que genera y puede comunicar luz a otros, Cristo Jesús, el hombre privado de esa luz desde su nacimiento, el ciego, y el ámbito de la vida nueva que nosotros llamamos vida de la gracia, que es la nueva historia, el nuevo tiempo, ahora nos va a presentar algo bien interesante en el versículo 5. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Es decir, solo puede haber luz en el mundo mientras esté Cristo en él. Ahí donde no esté Cristo no hay luz, hay otra cosa disfrazadita de felicidades parciales, de alegrías momentáneas, de realizaciones que solo enriquecen el propio ego. Donde no está Cristo, usted puede estar seguro de que no hay luz. Todo lo demás es tinieblas. Solo donde vive Cristo y su evangelio se puede decir que hay luz. Por eso a los que creen ver al final del evangelio les dice: ustedes están en su pecado, ustedes creen que ven, pero eso que ven no es la verdadera luz. En cambio, que era ciego ha comenzado a ver. Y luego viene el versículo 6. El versículo 6 es volver al Génesis, es maravilloso y está muy mal traducido acá. El versículo 6, en la hojita que ustedes tienen, dice: dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva. Literalmente la palabra que ahí aparece es barro. Entonces Jesús mezcla su saliva con barro. Inmediatamente nos evoca el Génesis, Dios creando al hombre con barro de la tierra. Jesús va a crear un nuevo hombre. Y luego dice acá que le puso el barro. No dice le puso, en el texto original utiliza una palabra bien importante que es le ungió los ojos. Y yo creo que los traductores dijeron: pero si no tenía aceite para ungir, ¿cómo lo pudo ungir? Entonces dijeron le puso. Pero la palabra que aparece en el griego, epekrisen, fíjense, epekrisen, de viene Christos el ungido, epekrisen, le ungió los ojos. Jesús crea un nuevo hombre, mezclando su saliva, y la saliva en el mundo judío comunicaba el Espíritu. Y en el caso de Cristo, el Espíritu es el Espíritu Santo. El beso, por ejemplo, entre los amantes, para los judíos, era comunicación de espíritus, no solo de lenguas, de espíritus. Por eso era muy importante el beso. Y el beso significa, en el caso de Jesús, la saliva que se comparte es una saliva contaminada de tierra. Porque finalmente el hombre está hecho de las dos cosas. Solo que en el Génesis se separa la imagen. Dios crea al hombre con barro de la tierra y luego le insufló en sus narices un aliento de vida y comenzó el hombre a ser un viviente. Es Génesis 2:7. Acá este espíritu viene ya comunicado a través de una persona que se hizo carne. Es un espíritu que se ha posesionado de un hombre. Y esto lo vemos en las narraciones del bautismo de Jesús. Baja el espíritu en forma de paloma y se posa sobre Jesús. Y él mezcla este espíritu con la pequeñez, con la fragilidad, con el barro de cada uno. Esta nueva criatura, este nuevo mundo que Jesús comienza a crear, hombre tras hombre, persona tras persona, se podría decir que es el fruto del barro más el Espíritu Santo. Mi pequeñez, mi pecaminosidad incluso, pero el Espíritu Santo puede hacer que yo también sea luz. Y terminemos con el versículo 7. Vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó, y la traducción dice acá, y volvió con vista. Pero el verbo elten no significa volver, significa irse, seguir el propio camino. Él va, se lava, obedeciendo la palabra de Jesús, se lava y continúa su camino ahora como el que ve, viendo. El temblepon, se fue viendo. Es interesante porque esto sucede después de haberse lavado en la piscina del enviado. El enviado
es un símbolo de los ángeles, los enviados. De hecho, hasta se parecen las palabras. Y por lo tanto es el que anuncia. De alguna forma, San Juan, a su comunidad que está siendo golpeada por los embates del Imperio Romano, le invita: ¿quieres lavar tus pecados? Anuncia el Evangelio. Anuncia la palabra. El que anuncia la palabra, Dios le perdona sus pecados, le lava. Nosotros no nos podemos lavar, cometemos errores todos los días. El justo peca 7 veces al día, dice la Escritura. Pero hay una forma de lavar, ayudar a otros. A ver, cuando haces algo para que otros se acerquen a la luz que es Cristo, tus pecados son perdonados. Y entonces te unes a aquel que dice: tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Es una gran catequesis. Me gustaría hacer todos los versículos aquí con ustedes. Son 41 y solo comentamos 7. Pero ustedes retómenlo, el capítulo 9 en casa, y déjense tocar. No importa cómo venga traducida en su Biblia, pero déjense tocar por la palabra. Y dejen que esa palabra los mueva. Y llévense esto en la cabeza: quiero que Dios perdone mis pecados. Además de pasar con el Padre Chucho, ponte a evangelizar. Anúnciale a otros una palabra de amor, una palabra de consuelo. Anúnciales quién es Jesús. Acércalos a la fe. Tus pecados no solo serán lavados, tú serás transmisor de la luz, y el día se hará más grande que la noche. Que así sea.